K9, el perro, ¿cierto? No, te van a soltar el perro y el perro te puede morder muy feo. El gas pimienta no lo traen de balde, no lo traen en vano, no lo traen de adorno, no lo traen nada más para que se vea bonito el uniforme, hermano, con su taser, su pistola, las handcuffs o las esposas. Las va a usar, para eso son. Bueno, piensen en el soldado romano. Obviamente la gente tenía la obligación o responsabilidad de obedecer. Si no se le obedecía, o peor aún, si alguien quería atacar a un soldado, el soldado romano bien podía usar su espada, y no solamente para espantar. Era para usar la espada, hermanos. Aún podía matar al criminal o a la amenaza que estuviera contra él. Y el Señor dice, pues es servidor de Dios, es vengador para castigar. Vean lo que sigue, hermano, al que hace lo malo. Entonces, easy, tómenlo con calma, no se preocupen, porque es al que hace lo malo, dice la palabra del Señor. En otras palabras, el soldado tiene el permiso y la autoridad de Dios para dispararte y matarte. ¿Escucharon eso? El soldado romano y la autoridad tiene el permiso de Dios, tiene la autoridad de Dios para dispararte y matarte. Y alguien podría equivocadamente, porque este error existe mucho en el cristianismo el día de hoy, hermanos, pongan atención, porque alguien pudiera decir, pero es que no se debe de matar a nadie, porque Dios en los 10 mandamientos dice no matarás. Es una pena, porque eso no está diciendo no matar. El mandamiento es no asesinarás. El problema no es matar, es asesinar, cometer asesinato. Porque entonces vean, si fuera prohibido por Dios el mismo matar en sí mismo, pues Dios, ¿por qué ordenaba a su pueblo a matar al enemigo? ¿Por qué, hermanos? Habría una gran contradicción que Dios por un lado diga no maten, ahora vayan y maten. Eso sería contradicción. Pero gracias a Dios que no entendamos la Escritura, interpreta a la Escritura misma, y a la luz de la palabra de Dios, Dios no condena el hecho de quitar la vida a una persona o matar, condena el asesinato. Hay un orden a seguir. Las autoridades y el gobierno. En las Escrituras Dios permite el matar o quitar la vida a una persona cuando es como castigo o una maldad o un crimen. Esto no es asesinar, esto es hacer justicia por medio del sistema de gobierno. Si ustedes quieren, yo lo voy a leer, hermanos, en Éxodo 21. Sí, su Biblia de papel, Génesis, Éxodo, rapidísimo, Éxodo 21, del 22 al 25, cuando Dios le dio a Moisés varias de las leyes realmente leyes civiles, cómo va a vivir el ser humano. Versículo 22 de Éxodo 21, si algunos se pelearan e hirieren a una mujer embarazada y esta mujer abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Versículo 23, pero si hubiere muerte entre estas personas que se están peleando, entonces pagarás vida por vida. ¿Escucharon eso? ¿Quién dice eso? Dios mismo. Y la ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, etcétera. Pero entonces es Dios el que dice, quitó la vida, entonces se le tiene que quitar la vida. Es Dios. Y eso no es asesinato, eso no está condenado, eso es justicia por medio del sistema establecido de gobierno. Dios permite también el matar en la guerra. En Números capítulo 10, el versículo 9, dice, y cuando salieran a la guerra, vean, no está condenando el matar.
cuando salieran a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los molestare. ¿Se dan cuenta que Dios está hablando de la guerra? Y en la guerra otra vez no vas a cantarle canciones al enemigo. En la guerra vas a matar, se tiene que ir a matar al enemigo. Y aquí en Números 10:9 dice, cuando salieran a la guerra a su tierra contra el enemigo que los molestare, y da las instrucciones, que es algo que podríamos decir los acuerdos de guerra que se han establecido aquí entre la gente, hermano. ¿Sabían que hay reglas para pelear? ¿Sabían que hay reglas para cuando países entran en guerra? Lo que se les permite y lo que no se les permite. Obviamente los terroristas les vale un cacahuate los acuerdos de guerra. A ellos les importa nada, cero. Ellos no respetan ni nada de los acuerdos de guerra. Otras escrituras, vean en Éxodo capítulo 22, recuerdan Éxodo 22, versículos 2 y 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Vean, no lo están castigando de asesinato. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces lo podrían castigar o perseguir como de homicidio. Vean en Lucas capítulo 22, del versículo 38. Lucas 22, 36, voy a leer. ¿Están tomando notas? ¿Están viéndolo ustedes, hermanos? Recuerden que es el Espíritu Santo de Dios que va a hablar a su corazón. Lucas 22, 36, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, dijo Jesucristo a sus discípulos, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, ¿qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Venda su capa y cómprese una espada. ¿Con qué propósito? ¿Para espantar o para que se defendieran? Para que se defendieran y lo usaran. El versículo 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta, suficiente con 2 espadas. Vamos a enfrentarnos. Y esto, hermanos, leyendo el comentarista, es de que todavía, ¿recuerdan la frase? Todavía no llegaba su tiempo. No llegaba el tiempo. Entonces Jesucristo como que estaba pensando de que por la fuerza iban a querer tomarlo a él. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pedro hizo con una de esas espadas cuando llegaron a atrapar a Jesucristo? Pues el apóstol Pedro hasta le cortó la oreja a un soldado. Entonces veamos, para avanzar, hermanos, el versículo 5 en Romanos capítulo 13, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, esto es bien importante, sino también por causa de la conciencia. Es necesario estarle sujetos, pero no solamente porque le tengas miedo al castigo. Entonces el apóstol no quiere que los cristianos solo obedezcan al gobierno por miedo al castigo, sino porque comprenden que es Dios el que lo pide y que es lo correcto hacer. Si pudiéramos pensar en el día de hoy, los hijos de Dios, los cristianos, no necesitamos tener miedo al castigo del gobierno para portarnos bien. Porque Cristo es nuestra vida y de una manera natural nos portamos bien. Espero que no se estén ninguno de aquí portándose bien porque tiene miedo al castigo, a las consecuencias, porque no debe de ser así. Nos portamos bien porque somos hijos de Dios. Tú no robas porque tienes miedo a que te metan a la cárcel. Eso espero, hermanos y hermanas. Espero que no se estén absteniendo de robar porque tienen miedo de que lo atrapen o porque tienen miedo de que van a tener que pagar multa o que vayan a la cárcel. No, tú no robas porque tienes miedo a que te metan a la cárcel, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y Él te ha convencido que el robar es pecado, está mal. Eso no es amor al prójimo, ¿cierto? No es lo que una persona santa hace, porque nosotros somos santos, amén.
La Biblia lo dice, somos santos, 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 hermanos. Justos, así como Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios, imagínense. De manera que nuestro comportamiento no es controlado por leyes externas o castigo externo. Nuestro comportamiento está dirigido porque es por de adentro hacia afuera, por nuestra identidad. Tú no adulteras solo porque te pueden caer o cachar y que será un problema con tu esposa. O al menos eso espero. Esa no es buena motivación. Eso es ley. Eso es castigo de la ley. No, tú no adulteras porque el amor de Cristo te controla. Tu vida es guiada por el Espíritu de Dios. No por medir tú las consecuencias del pecado que podrías cometer. Tu vida es guiada por el Espíritu Santo de Dios, es motivada por el amor de Dios. Tu vida como hijo de Dios no es solamente porque, ok, si robo eso, no me conviene robarme eso, ¿cierto? Porque entonces estarías viviendo por sistemas o miedo del castigo. Dios ha quitado el corazón de piedra que tú tenías antes de ser cristiano, antes de ser regenerado, y Dios te ha dado un nuevo corazón en el cual Él ha escrito sus leyes. Están en nuestro corazón. Sabemos que robar es malo, adulterar es malo y todas esas cosas porque Cristo vive dentro de nosotros. Y por eso es guiada nuestra vida a hacer cosas buenas y evitar o no hacer lo malo. Pero no porque tenemos miedo nada más al castigo, como dice, no nada más por miedo no solamente dice por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces el Imperio Romano era muy bueno para cobrar impuestos. Recuerdan, hasta agarraba judíos para cobrarle a los judíos y que le entregara el dinero a los romanos. ¿Para qué usaban el dinero? Bueno, se supone que para el bien de la gente. Y ellos, los romanos, son los primeros que inventaron las carreteras. ¿Sabían eso? ¿Quiénes inventaron los caminos, la carretera? Los romanos. Entonces usaban ese dinero para, se suponía, protección de criminales. Y pensando el día de hoy, una manera en que respetamos y apoyamos las autoridades superiores o el gobierno es por medio de nuestros impuestos. Vean el privilegio, hermanos. ¿Sabían que estamos pagándole a los policías? ¿Sabías que del dinero que tú pagas al gobierno por el impuesto, estamos pagándole el salario a los bomberos? Estamos pagándole esos camiones tan bonitos y tan eficientes. Estamos pagando todas las tuberías y las bombas de agua que vemos ahí cerca de la casa. Todo eso estamos pagando cuando pagamos nuestros impuestos. Por eso lo hacemos con gozo, porque nosotros mismos nos beneficiamos de eso que pagamos. Ahora, cuando tú eres deshonesto y buscas maneras para no pagar impuestos, a propósito, un paréntesis, no solo los millonarios hacen corrupción o hacen algo deshonesto para no querer pagar impuestos. Hay gente pobre que de todas maneras es deshonesta y busca cómo no pagar impuestos. De una manera deshonesta. No estoy diciendo, bueno, sí, hay ciertas leyes que te benefician o te protegen, etcétera, como una organización non-profit que no tiene que pagar en sí, que no hace, ¿cómo se llama? Beneficio, profit. ¿Cómo? Ajá, lucro o ganancia personal. No paga impuestos. Pero entonces cuando eres deshonesto y buscas maneras, estoy tomando de ejemplo nada más el impuesto, buscas maneras para no pagar impuesto, pero de una manera deshonesta, lo que estás haciendo es desobedeciendo a Dios. Porque ese es el sistema. Y esa es la manera en que se le paga a tantas personas de los cuales nosotros nos beneficiamos. Te estás resistiendo a lo establecido por Dios. Y versículo 7.
paguen a todos lo que deben. ¿Escucharon? No es una sugerencia, es una responsabilidad. Y ese es un imperativo. Paguen a todos lo que deben. Dice, al que tributo, si le debes tributo, dale tributo. Al que le debes impuesto, págale eso que debes. Escuchen, hermanos, que debes. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Como hijos de Dios, paga a todos lo que debes pagar. Paga. Tú lo debes. No es algo opcional. Y aquí cabría, hermanos, también. Tú debes dinero. Cuando alguien te presta dinero o algo de valor, tú le debes ese dinero. No te enojas porque algo que tú le debes. Ahora hay gente que sí se enoja, que le cobren. Sí. Es el corazón del ser humano. Pide dinero y pues te lo hace, no, que yo te lo voy a pagar, y sí, lo necesito, ¿cierto? Pero después se les olvida. Y la otra persona a quien se le debe dinero pues ya no sabe cómo cobrar o tiene temor. Porque hay gente en realidad que se enojan, se ofenden y es algo que deben, hermano. De manera que págale lo que debes. No debas tú a nadie nada. Y vamos el próximo mes a seguir con Romanos, este capítulo, porque es interesante. Sigue hablando el Señor con respecto al comportamiento humano. Y hablaremos más de este asunto de deber. No le debas a nadie nada. Yo sé que es algo incómodo para algunas personas. Por eso no. Y lo más cuando a la otra persona que le prestaste dinero se le olvida, ¿cierto? Y ya pasó la fecha que te dijo que te iba a pagar y se le olvida y se le olvida y se le olvida. Y después ya no quieres cobrar el dinero. Ya pasó tiempo. Y además se puede molestar la otra persona. ¿Y sabes lo que sucede? Ya no le cobras ese dinero. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos permiten el resentimiento en su corazón. Entonces, una sugerencia: no prestes nunca dinero. Regala dinero. Escucha, regala dinero. Esa es mi filosofía con mi esposa, hermano. No prestamos dinero. ¿Cuánto estamos dispuestos a regalarle a esa persona? Y si esa persona dice, yo te lo voy a pagar, ok, sí, no se preocupe, pero ya dijimos, ¿cuánto le vamos a dar a esta persona? Si nos lo regresa, bien, gracias a Dios. Pero si no lo regresa por X razón, estamos tranquilos, porque pues ya se lo íbamos a dar. Pero eso no se lo decimos a la persona, ¿ok? ¿Cómo? Ya se apuntó uno. Ok, cierren sus ojos. Y voy a hacer una oración para ser despedidos. Pero quiera el Señor que no concluimos, hermanos, bien. Son 5 minutos. Y hay tanto que hablar, por eso hasta quisiera continuar la otra semana, pero vamos a hacer un paréntesis. Porque si pensamos el día de hoy, lo que mencioné también hace un momento, el problema del corazón del ser humano. Entonces la siguiente vez, ¿han oído de defund the police? O desfinanciar a la policía, o hay que ser suaves con el crimen. Los boys will be boys, o los muchachos siempre hacen decisiones malas, y no le cobres multa, que haga este crimen, este otro crimen, que hagan este otro crimen, este otro crimen, este otro crimen. No, nada más tomarle su nombre y que se vaya a su casa. Suaves con el crimen, hermanos. No pagan fianza. Algunos, en lugar de llamar a la policía, mejor llámale a un consejero. Hágame favor, hermanos. Bueno, vamos a hablar de eso en la próxima vez que nos reunamos para hablar de Romanos. Cierren sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Dios, porque es tu Espíritu Santo que toma tu palabra, la verdad de tu palabra, y nos ilumina, Señor. Nos das el entendimiento, y tú eres el que nos haces comprender. ¿Cómo esperas que nosotros, tus hijos, vivamos en este mundo donde hay maldad, Señor?
Gracias por el gobierno. Sabemos, estamos conscientes de la perversión del corazón de mucha gente que toma esas posiciones que tú estableciste en esta tierra, Señor. Pero tú nos pides que obedezcamos. Gracias porque tu palabra nos enseña que no tenemos que obedecer al gobierno en absolutamente todo. La excepción que tú nos mandas en tu palabra, Señor, es si es algo contra de tu voluntad, algo en contra de la verdad de tu palabra, Señor, tenemos tu permiso de desobedecer. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lo que nos enseña. Tú conoces cada corazón aquí presente y la necesidad de cada corazón. Señor, que seamos iluminados con respecto a lo que necesitábamos escuchar de parte de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, y gracias, Señor, porque vivimos en un país que todavía podemos decir, Señor, es relativamente buen gobierno. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has hecho parte de apoyar, de dar nuestro dinero para que reciban su salario, Señor, y gozar nosotros de tanto beneficio aquí en la tierra. Gracias, Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos.